Ya, otra cosa importante que hay que tener en cuenta en Python, acuérdense que hay para instrucciones y funciones para realizar entrada y salida de información. Entonces, la instrucción que nosotros estábamos utilizando para mostrar información en la pantalla es print, ¿ya? Entonces, print es una función de Python que permite mostrar información en pantalla. Pueden mostrar, por ejemplo, un texto, ¿ya? Y ese texto tiene que ir entre comillas. Entonces, lo que va a hacer Python es imprimir ese texto en la pantalla. Pueden obviamente mostrar números, si es que lo escriben entre paréntesis. Pueden mostrar, por ejemplo, el resultado, ¿no es cierto?, de una operación matemática, por ejemplo, directamente. Pero también pueden mostrar las variables. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se va a llamar número-1, que va a almacenar un dato, en este caso 12. Y vamos a crear otra variable que se llama número 2, que va a almacenar otro dato que se llama 13. Entonces ustedes dentro del print pueden colocar número 1 más número 2, por ejemplo. No es necesario crear una nueva variable para almacenar la suma. La pueden calcular dentro del paréntesis del print y el print va a mostrar el resultado que corresponde directamente. ¿Ya? Por ejemplo, también recuerden que pueden hacer estos print que en el fondo combinan texto y variables para mostrar en el fondo un mensaje armado con datos variables. Por ejemplo, el, vamos a decir, el número uno es tanto, ¿no es cierto? Entonces, primero pongo, ¿no es cierto?, el texto que diga el número uno es, lo cierro entre comillas, pongo una coma, después coloco el nombre de la variable, en este caso número uno. Entonces después de el número uno es dos puntos, me tendría que mostrar el valor de la variable, número uno, ¿ya? Otra coma, voy a colocar otro string que diga y el número 2 es, cierro entre comillas y coloco número 2 que es la otra variable, ¿ya? Y eso me va a mostrar, ¿no es cierto?, los dos números en pantalla y me genera como un mensaje compuesto, ¿ya? Otra instrucción que vimos es el input, ¿ya? El input es para poder pedirle información a un usuario, ¿ya? Entonces, el input lo que hace es pedir que el usuario pueda ingresar información mediante el teclado y la información que recibe la almacena en una variable. Por ejemplo, acá vamos a crear una variable, no sé, entrada, ¿ya? Y vamos a decir que entrada va a ser igual a qué cosa, a input, ¿ya? Que es lo que nos permite en el fondo recuperar información y le vamos a colocar acá ingresa tu nombre, ¿cierto? Eh, ¿Ya? Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a mostrar el texto ingresa tu nombre, tiene una M de más, y va a quedar esperando que el usuario ingrese un texto, ¿verdad? Entonces, y una vez que lo ingrese y apriete Enter, va a guardar el texto en la variable entrada. Entonces voy a colocar acá mi nombre. Ya. Se supone que quedó guardado el texto en la variable entrada y eso lo corroboramos con un print. Efectivamente está el valor, ¿no es cierto?, dentro dentro de la variable entrada, ¿ya? Si yo quiero pedir, por ejemplo, un número, ¿ya? Quiero pedir una edad, por ejemplo, entonces coloco input, ¿ya? Ingresa tu edad, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Efectivamente esto nos va a funcionar, nos va a almacenar la edad, pero input siempre por defecto, si uno lo escribe de esta manera como lo estamos viendo acá, almacena el valor como un string. Por lo tanto, la variable edad va a tener quizás el valor que tú le ingreses, pero lo va a tener como un string, no como no como un número. Por lo tanto, no lo podríamos utilizar directamente en un cálculo matemático que quisiéramos hacer. Por lo tanto, lo que se puede hacer, ¿verdad?, es convertir ese valor. Entonces, se ocupa ahí lo que se llaman funciones encadenadas, que es una función con otra, ¿ya? Entonces, ya sabemos que existe una función que se llama int, que nos permite convertir ¿no es cierto?, un string a a un número, ¿ya? Pero resulta que el string que yo quiero convertir es el string que tengo acá, que me va a entregar la función input. Entonces lo que puedo hacer es colocar que la función int me convierta el string que me está entrando por el input, ¿ya? Entonces eso lo escribo así. Digo, en el fondo, esto se va a ejecutar desde adentro hacia afuera. Entonces lo primero que se va a ejecutar es el input y una vez que se ejecute el input y tú escribas un texto y apretes enter,
ese texto va a pasar a la función int, que lo va a convertir a un número, y eso lo va a almacenar en edad. Entonces se ejecuta de adentro hacia afuera. Por eso es que es importante entender eso para poder saber en qué orden tengo que ir escribiendo las funciones para que el procesamiento en cadena o la secuencia entregue el resultado que yo necesito que entregue. Entonces lo primero que necesito que hacer es pedirle el dato al usuario y después tengo que convertirlo a un entero. ¿Ya? Entonces si yo coloco eso y coloco mi edad, ahí me va a dar un error porque acabo de colocar un símbolo que no está permitido, así que lo voy a hacer de nuevo. Apreté mal en el teclado, ahí sí, así, 11. Ok, y ahí está guardada la edad como un valor. Entonces, si yo hago, por ejemplo, print edad más 1, me debería dar 12 porque edad efectivamente ya está guardado como un número.